Buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Brian Vega y en el día de hoy yo les voy a presentar el sistema de refrigeración por agua. En este trabajo vamos a conocer a profundidad lo que es el sistema de refrigeración en varios temas diferentes. Y para iniciar este trabajo voy a hablar sobre la historia de este sistema, que en los inicios de los vehículos la alta temperatura se comenzó a notar en los primeros motores que eran refrigerados por agua, ya que estos motores trabajan según el principio de la evaporación y estos podían llegar a utilizar hasta 50 litros de agua en pistas con pendientes muy pronunciadas por la constante evaporación del agua. Y fue hasta el año 1885 que el ingeniero Carl Benz comenzó la fabricación del primer radiador automotriz para poder incorporarlo a su carruaje de tres ruedas, el cual podemos ver aquí en la imagen, el cual fue nombrado como un motor Wagen. Y también podemos ver las características técnicas que tenía este vehículo, como podemos ver tenía un peso total de 265 kilogramos y una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Y fue en el año 1906 que Carl Benz, como podemos ver aquí en la imagen, entregó este vehículo a un museo en Alemania. ¿Y cuál era el objetivo de la fabricación de este radiador? Era poder circular el agua por una superficie que tuviera en constante contacto con el aire. ¿Y para qué era esto? Para así poder mantener una temperatura más baja del agua y cuando volviera a circular hacia el motor, este tuviera una refrigeración mucho más eficaz. Pero este tenía un principal problema, que cuando el motor aumentaba más su temperatura, el agua se volvía a evaporar y también en las épocas de invierno el agua se congelaba también con demasiada facilidad. Fue así que llegó la aparición del anticongelante y una de las primeras soluciones que se encontró fueron las mezclas de aguas con alcohol, como el metanol o el alcohol de madera. Pero este tenía un principal problema, ya que el alcohol por sus compuestos químicos es altamente corrosivo para los metales, lo que provocaba que disminuyera la vida útil de los componentes del motor. Y fue así que tuvieron que hacer un viaje al pasado, que fue en el año 1856 que Charles Wurst, el cual podemos ver aquí en la imagen, sintetizó el etilenglicol, que es el principal componente del anticongelante, pero en esa época se utilizaba para la fabricación de algunos misiles, y fue 70 años después, en el año 1926, que se comenzó a utilizar de manera global como ingrediente principal para el líquido refrigerante. Esto por sus grandes características como su alto punto de ebullición y su bajo punto de congelamiento. Ahora conoceremos los materiales de fabricación de los distintos componentes del sistema. En el radiador podemos encontrar tres diferentes tipos de radiadores. Uno de los primeros radiadores es el radiador de cobre y latón. Como podemos ver, los tubos de este radiador eran fabricados de cobre, ya que el cobre es el segundo mejor conductor de los metales. Y los tanques eran fabricados de latón, ya que el latón es un material mucho más liviano que el cobre y también disminuye el peso completo del vehículo. Y estos dos materiales se podían unir mediante estaño. Y en la actualidad uno de los más utilizados es el radiador de aluminio, que como su nombre dice es un radiador fabricado completamente de aluminio. Y este tiene un gran beneficio, ya que el aluminio es un material extremadamente liviano, lo que disminuye el peso total del radiador y ayuda a disminuir el peso completo del vehículo, dándole una mejora en el consumo del combustible. Y otro de los que más se utiliza también en la actualidad es el radiador de plástico, que como podemos ver es parecido al radiador de aluminio, solo que tiene sus tanques de plástico. ¿Y por qué eran fabricados de plástico estos tanques? Ya que el plástico es un material anticorrosivo y lo ayuda al radiador a la protección contra la corrosión. Pero tenían la desventaja de que el plástico no es un muy buen conductor térmico, pero esto los compensaba con los tubos de aluminio. Y los fabricantes estaban dispuestos a la fabricación de estos radiadores, ya que lo ayuda mucho a proteger sus radiadores. Y aquí podemos ver una tabla de conducción con los distintos tipos de materiales que se pueden utilizar. Como podemos ver están los metales, los gases y otro tipo de materiales. Como podemos ver, mencioné anteriormente, el cobre es el segundo mejor conductor de los metales y el primero es la plata. ¿Y por qué no utilizan la plata para la fabricación? Porque la plata es un material extremadamente costoso. Y también está el aluminio y el latón, que fueron anteriormente mencionados. El termostato, uno de los primeros termostatos, era fabricado de fuelle y este era realizado en latón. ¿Y cómo trabajaba este termostato? Es que este termostato, al entrar en contacto con el líquido refrigerante, al ser fabricado de latón, que es un muy buen conductor térmico, este aumentaba su temperatura. Y cuando ya alcanzaba la temperatura requerida para poder circular el líquido refrigerante, este se abría y daba paso al líquido refrigerante hacia el radiador. Y el más utilizado en la actualidad es el
termostato de cápsula, que como podemos ver tiene una forma de cápsula, y este tiene un material principal que es una cera de expansión que va en el interior de este termostato. ¿Y cómo trabaja esta cera? Que esta cera es altamente dilatable al calor, y cuando entra en contacto con el líquido refrigerante, esta cera comienza a aumentar su temperatura, y cuando alcanza la temperatura requerida, esta cera se expande haciendo que la válvula se abra y dé paso al líquido refrigerante hacia el radiador. También podemos encontrar el sensor ST, que su base suele ser fabricada generalmente de metal y o plástico, y su elemento de medición suele ser fabricado de latón, ya que el latón es un muy buen conductor de calor. ¿Y cómo trabaja este sensor? Que este sensor también está en contacto con el líquido refrigerante, y este se encarga de mandar una señal hacia la ECU de la temperatura ideal en la que se encuentra el líquido refrigerante. Y este sensor trabaja con una resistencia NTC. ¿Qué quiere decir que sea NTC? Que mientras mayor sea la temperatura del líquido refrigerante, menor será la resistencia que entregue este sensor hacia la ECU. También podemos encontrar los ventiladores, que los ventiladores generalmente suelen ser fabricados de chapa o de plástico. Y esto porque el plástico es un material extremadamente liviano y muy fácil de mover. Y también podemos apreciar que las aspas están orientadas en orden. ¿Y por qué están orientadas en orden? Para poder tener una refrigeración más precisa hacia el radiador. También podemos encontrar la bomba de agua, que la bomba de agua actual más utilizada es la bomba de agua de aluminio. A diferencia de su anterior versión, la cual es la bomba de agua de hierro, esta es mucho mejor conductor térmico y también es un material mucho más liviano en comparación al hierro, lo que le ayuda al vehículo ya que disminuye el peso total del vehículo. Y por último también vamos a encontrar los líquidos refrigerantes, que como podemos ver aquí tenemos el líquido refrigerante anticorrosivo, que en su base incorpora etilenglicol y también aditivos anticorrosivos. Y esto va a depender de su grado de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sea la concentración de aditivos anticorrosivos, mejor cumplirá la función de proteger contra la corrosión a los componentes del vehículo. Y aquí podemos ver en la tabla los diferentes tipos de aditivos que podemos encontrar en los distintos tipos de líquidos refrigerantes, como podemos encontrar desde los fosfatos, los boratos, hasta los ácidos carboxílicos. Y la protección que genera cada uno de estos aditivos, como podemos ver, los fosfatos pueden proteger el acero, el hierro y el aluminio. Los silicatos pueden proteger el aluminio y el hierro, y los ácidos carboxílicos protegen muy bien el aluminio. Y también podemos ver las desventajas de cada uno. Aquí podemos ver los boratos son corrosivos al aluminio a altas temperaturas. Y los silicatos se gastan con demasiada velocidad y también forman partículas en forma de pasta. El otro tipo de líquido refrigerante que vamos a encontrar son los anticongelantes. Que este, al igual que el anterior, que es el anticorrosivo, también va a depender de su grado de concentración en cómo cumplirá su función, y también presenta su base etilenglicol. Como podemos ver aquí en esta tabla, que dependiendo de su grado de concentración es cuánta temperatura puede llegar a soportar. Como podemos ver, si tiene un 10% de concentración de anticongelante, puede proteger hasta menos 4 grados Celsius. Y si tiene una concentración del 50%, puede llegar a proteger hasta menos 36 grados Celsius. Y dentro de estos líquidos refrigerantes anticongelantes vamos a encontrar distintos tipos, los cuales son los anticongelantes orgánicos, que estos también en su base están formados por etilenglicol, y estos utilizan aditivos orgánicos como los ácidos carboxílicos, que estos son aditivos biodegradables. ¿Qué quiere decir que sean biodegradables? Que son muy buenos protectores contra el medio ambiente. Y también este tipo de aditivo también tiene una durabilidad muy alta en comparación a los anticongelantes inorgánicos, que estos también están formados por etilenglicol, pero este incorpora aditivos como los silicatos. Y esta, a diferencia del anterior, que es el orgánico, no tiene una durabilidad muy alta y también es muy dañino para el medio ambiente. Y por último vamos a encontrar los anticongelantes híbridos, que estos en su base también presentan etilenglicol, y este incorpora aditivos tanto orgánicos como inorgánicos. Por eso su nombre tiende a ser híbrido y presenta ventajas y desventajas de ambos tipos de anticongelante. Y aquí podemos ver los distintos colores de líquidos refrigerantes que se pueden encontrar en el mercado. Como podemos ver, podemos encontrar color verde, rojo, amarillo y azul. Esto va a depender según del fabricante el color que se le dé a cada líquido refrigerante.
En los avances tecnológicos, uno de los componentes que más ha evolucionado es el termostato, que pasó a ser controlado de forma mecánica mediante una dilatación a ser controlado de forma electrónica mediante la ECU. ¿Cómo trabaja este sensor? Trabaja en distintas fases. Este termostato, perdón, que cuando trabaja en fase cerrada, este termostato permanece completamente cerrado, evitando que haya un paso del líquido refrigerante hacia el radiador, ya que el motor se encuentra a una temperatura extremadamente baja. Y ya cuando el vehículo alcanza la temperatura deseada, este termostato recibe una tensión de la ECU y se comienza a abrir, dando paso al líquido refrigerante hacia el radiador. Y también este presenta un recorrido suplementario, que este recorrido suplementario tiene la eficacia de que cuando el vehículo se encuentra a plena carga, puede disminuir aún más la temperatura del vehículo, ya que hace que el termostato se expanda aún más, haciendo que el líquido refrigerante pueda circular de manera mucho más rápida. Y también esto le da beneficio al vehículo en la eficiencia en el consumo del combustible. También podemos encontrar el sistema Air Vent Control, que es de BMW, que va montado por delante del radiador, como podemos ver aquí en la imagen, que cuenta con unas ventanillas en la parte superior e inferior, y estas trabajan de forma automática según los requerimientos del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el motor no requiera de una refrigeración del aire, estas ventanillas se cierran y evitan el paso del aire hacia el radiador para evitar que se refrigere este componente. Y también, cuando el vehículo ya alcanza la temperatura deseada, estas ventanillas se abran y dejan el paso de la circulación del aire hacia el radiador para que se pueda refrigerar. ¿Qué beneficios trae este sistema? Que se puede alcanzar con mucho mayor velocidad la temperatura requerida del motor. Mejora también el rendimiento térmico y también mejora la aerodinámica del vehículo. También podemos encontrar que en algunos motores actuales se comenzaron a utilizar termostatos dobles, que uno iba incorporado en la culata y el otro va incorporado en el block. ¿Cómo trabajan estos termostatos? Es que cuando el vehículo se encuentra a una carga baja, o sea, cuando tiene baja temperatura, el primer termostato se abre a 80 grados Celsius, dando paso a una baja cantidad de nivel de líquido refrigerante hacia el radiador. Y ya cuando el vehículo alcanza la temperatura correcta, o sea, a 95 grados Celsius, el segundo termostato se comienza a abrir, dando el paso completo al total del líquido refrigerante en el sistema. ¿Y qué beneficio trae este termostato doble? Trae el beneficio que se puede controlar de mejor manera la temperatura en la que se encuentra el vehículo, también mejora el rendimiento térmico, tiene beneficios ya que también se puede controlar el flujo y la cantidad de líquido refrigerante que se vaya a refrigerar. También podemos encontrar que otro de los componentes que más ha evolucionado en la actualidad es la bomba de agua, que pasó de ser controlada de forma mecánica mediante una polea a ser controlada de forma electrónica por la ECU. ¿Y cómo trabaja esta bomba de agua? Trabaja de tal manera de que cuando el vehículo no requiera de una refrigeración del sistema, la bomba de agua permanece apagada, en comparación a la anterior bomba de agua que trabajaba de forma constante por el movimiento de la polea. Y cuando ya el vehículo requiera de la circulación de líquido refrigerante para poder refrigerar el motor, la bomba de agua recibe una tensión desde la ECU para poder funcionar y funciona de manera instantánea. ¿Qué beneficios trae esta bomba de agua? Trae los beneficios que ya al no ser controlada de forma mecánica por la polea, disminuye un peso en el vehículo, ya que esta al ser movida por la polea, el motor también perdía fuerza al mover este componente. Y también tiene el beneficio que tiene una respuesta instantánea y mejora el rendimiento térmico del motor. Y también en la actualidad otro de los componentes que se comenzó a utilizar mucho es el electroventilador, que este va montado en el eje de un motor eléctrico. ¿Y cómo trabaja este sistema de electroventilador? Trabaja de tal manera que gracias a este bulbo de temperatura que va ubicada generalmente en el radiador, este manda una señal hacia la ECU de la temperatura en la que se encuentra el líquido refrigerante. La ECU analiza este sistema y manda una señal hacia el motor eléctrico de que se requiere refrigerar el líquido refrigerante y el motor eléctrico comienza a funcionar, a girar en conjunto del electroventilador para poder refrigerar este radiador. Y por último vamos a encontrar los líquidos refrigerantes, que el líquido refrigerante G13
A diferencia de las anteriores versiones que son desde el G11 hasta el G12++, que utilizaban en su base etilenglicol, el líquido refrigerante G13 utiliza en su base glicerina, que es un mineral natural y es menos dañino para el motor y para el medio ambiente, y también tiene la facilidad de mezclarse con las anteriores versiones. Este tipo de líquido refrigerante, como podemos ver aquí en la tabla, es compatible con todas las anteriores versiones del líquido refrigerante, pero con la única que no presenta desventajas es con la G12++, que vendría siendo la anterior versión, que es el anticongelante híbrido. Y con las anteriores versiones a esta presenta problemas que con el tiempo disminuye su protección contra la corrosión. En las fallas comunes, uno de los componentes que falla habitualmente es el termostato, que se puede quedar pegado tanto en fase abierta como en fase cerrada. ¿Cuáles son las causas de estos? Las causas son mediante corrosión, por un refrigerante inadecuado, también puede ser por tiempo de uso, que quiere decir que cuando el termostato ya alcanza su vida útil, eh, vida útil terminada, también por golpes o roturas, también puede ser por una falla en el actuador eléctrico, ya si el termostato trabaja de forma electrónica. ¿Cuáles son los síntomas de falla de estos termostatos? Los síntomas son: si se queda pegado en fase abierta, se prende la luz de temperatura, también hay una falta de temperatura en el motor necesaria, y también produce que haya un aumento en el consumo del combustible. Y si se queda pegado en fase cerrada, provoca que se genere un sobrecalentamiento en el sistema, que no haya una refrigeración del líquido refrigerante y también que no haya circulación del líquido refrigerante hacia el radiador. Cuando hablamos de la bomba de agua, generalmente falla por una mala circulación del líquido refrigerante o haya un daño interno en sus componentes. ¿Cuáles son las causas? Que hayan paletas de la bomba de agua con corrosión, como podemos ver aquí en la imagen, que esto se puede dar mediante un refrigerante inadecuado y por el refrigerante contaminado. También puede ser componente dañado internamente, un desgaste de la bomba de agua por vida útil, y también puede ser que la bomba de agua tenga un funcionamiento en seco. ¿Qué quiere decir que sea un funcionamiento en seco? Que cuando no hay el nivel requerido de líquido refrigerante, la bomba de agua trabaja de forma normal, pero sin líquido refrigerante, lo que provoca un daño interno en toda la bomba de agua. ¿Y cuáles son los síntomas de falla de la bomba de agua? Es que generan fugas, también puede generar mala circulación del líquido refrigerante, pérdida excesiva de líquido refrigerante, también puede generar falta de temperatura o sobretemperatura en el motor, y también puede provocar que haya un aumento del consumo del combustible. Y también el radiador son todos los componentes que puede fallar habitualmente, que puede encontrarse obstruido o sucio, como podemos ver aquí en la imagen. También puede encontrarse con corrosión interna, con las paletas dobladas, y también puede tener que tenga insectos muertos o desechos. ¿Y cuáles son los síntomas de falla del radiador? Genera una mala refrigeración en el motor, también puede presentar fugas por diversos golpes, que haya una mala circulación del líquido refrigerante por las paletas dañadas, también puede haber un sobrecalentamiento excesivo en el motor, y también puede provocar que haya un aumento en el consumo del combustible. Y cuando hablamos del sensor ST, la falla que puede entregar este sensor ST es que entregue una señal errónea de la temperatura en la que se encuentra el líquido refrigerante. Las causas pueden ser por un daño interno en el circuito o que haya un refrigerante contaminado, lo que daña el elemento de medición de este sensor. ¿Y cuáles son los síntomas de falla? Que se enciende el check engine, también hay un ralentí inestable, que se pueda encender la luz de temperatura, que no funcione de manera correcta el electroventilador, ya que no se sabe la temperatura en la que se encuentra el líquido refrigerante. También puede haber sobrecalentamiento en el sistema o falta de temperatura. Y aquí podemos ver una tabla con los diferentes tipos de duración que puede tener cada componente mencionado anteriormente. Como podemos ver, el radiador puede llegar a durar en su componente original hasta 8 años, y un radiador alternativo es recomendable cambiarlo cada 2 años. La bomba de agua generalmente dura desde los 5 años o 120.000 kilómetros, y en algunos vehículos puede llegar hasta los 240.000 kilómetros. Y la alternativa es recomendable cambiarla cada 1 o 2 años. ¿Por qué esta diferencia tan amplia de duración? Es también porque la calidad de los materiales, los fabricantes y también el precio de cada uno de estos componentes, tanto originales y alternativos.
Cuando hablamos de costo de reparación, podemos ver que el radiador de aluminio generalmente su precio ronda desde los 50.000 pesos hasta los 150.000 pesos en su repuesto original, y su repuesto alternativo ronda el precio desde los 30.000 hasta los 50.000 pesos. Esto también dependiendo del todo lo mencionado anteriormente. Al igual que la bomba de agua, que su precio original ronda desde los 15.000 hasta los 50.000 pesos, y su componente alternativo puede llegar a costar desde los 10.000 hasta los 20.000 pesos, esto dependiendo también de la marca y la calidad de los componentes. Cuando hablamos del precio de la mano de obra, generalmente el cambio de un radiador puede llegar a costar desde los 15.000 hasta los 40.000 pesos. Esto va a depender del mecánico que haya realizado el trabajo, el taller y la dificultad del trabajo realizado. También puedes encontrar que la bomba de agua, el precio de la mano de obra ronda desde los 20.000 hasta los 70.000 pesos. Esto también dependiendo de lo anteriormente mencionado, y también un precio general del diagnóstico del sistema de refrigeración completo. Aquí podemos ver el precio de los distintos tipos de herramientas que se pueden utilizar para el cambio de algunos de los componentes mencionados anteriormente en el sistema. Como podemos ver, el conjunto de llaves mixtas, su precio ronda desde los 15.000 hasta los 30.000 pesos. Esto dependiendo también de la calidad de los materiales, los distintos tipos de medidas que traigas, y también la cantidad de llaves que vengan. Y también podemos encontrar los diferentes equipos como la gata, escáner, banquillos y elevadores, que la gata su precio ronda desde los 12.000 hasta los 200.000 pesos. Esto va a depender según el tipo de gata que sea y el tonelaje que pueda llegar a soportar. Al igual que el elevador, que su precio ronda desde el 1.000.000 de pesos hasta sobre los 7 millones de pesos. Esto también depende dependiendo del tipo de elevador y también dependiendo del tonelaje que pueda llegar a levantar. Y aquí podemos ver un ejemplo de una simulación de orden de trabajo con los precios anteriormente mencionados. Como podemos ver, el cliente realizó un cambio de radiador automotriz y de termostato dándole un precio total de 115.000 pesos. Y también se realizó el precio de la mano de obra. Como podemos ver, realizó un diagnóstico junto con un cambio de radiador y de termostato, dándole un total de 85.000 pesos en precio de mano de obra, y dándole un total al cliente de 225.000 pesos juntando con otro tipo de trabajos realizados. ¿Y a qué nos referimos con uso de taller? Nos referimos al espacio utilizado en un taller mecánico para realizar un trabajo. Por ejemplo, este mecánico realizó el trabajo en el taller de un amigo, y este amigo le puede llegar a cobrar desde el 30 al 50% del trabajo realizado, ya por el uso del taller realizado, por los gastos comunes que le conlleva mantener el taller. Y de este total se lleva el porcentaje que él le llega a cobrar al mecánico. Y para finalizar este trabajo, en la conclusión pudimos notar que conocimos a profundidad lo que es el sistema de refrigeración en varios puntos diferentes. Pudimos conocer la historia de este sistema, conociendo los fabricantes, también conocimos los años en los que se comenzaron a utilizar los primeros vehículos refrigerados por agua. También conocimos los materiales principales que utilizan los componentes y la función que cumple cada uno de estos materiales. También pudimos conocer los avances tecnológicos que ha tenido con el tiempo y la importancia de estos avances. También pudimos conocer las fallas comunes, por qué se generan, y también los síntomas que producen estas fallas. Y por último pudimos conocer los costos de reparación que puede llegar a cobrar un mecánico por realizar un trabajo de los distintos componentes en el sistema de refrigeración. Gracias por su atención.